muy buenas noches a todos. Para nosotros es un placer poder presentar esta actividad que surgió de la Comisión de Residentes y Cirujanos Jóvenes del capítulo argentino del American College, un poco recordando las Fire Chat Talks que ha implementado la Academia de Cirujanos Maestros de la ICS. Y nos pareció, primero, darle un título mucho más acorde a nuestra idiosincrasia, como lo hemos visto en estos minutos que hemos compartido recordando anécdotas y memorias. Y nos pareció más que adecuado que nuestro querido Vicente, el profesor Vicente Gutiérrez, fuera el invitado de esta charla inicial. Y a mí me toca, como gobernador del capítulo, presentarlo a Vicente, pero presentar a quienes lo siguen y nos van a seguir a nosotros, que son los cirujanos más jóvenes. Por eso me va a tocar también el honor y el placer y el privilegio de presentarlo a Javier Kerman. Vamos a empezar con Vicente. Vicente no necesita presentación, pero para mí es un privilegio poder presentarlo nuevamente, como tuve oportunidad este año hace un par de semanas. Vicente tiene una raíz española. Los Gutiérrez vienen de San Pedro de Soba, mientras que la pata irlandesa de la familia, los Maxwell, provienen del condado de Westmeath, en Irlanda. Vicente es hijo, nieto, bisnieto, me animaría a decir chosno, de cirujanos de fuste, y que indudablemente han tenido un impacto en forjar su personalidad como médico y como persona. Vicente egresó de la Universidad de Buenos Aires en 1955, doctor en medicina, bueno, todo esto que lo sabemos, presidente, miembro de la Academia Nacional de Medicina, presidente de la Academia Nacional de Medicina, director de programa de residencia a lo largo de su estadía en el Hospital Español, en el Hospital de Clínicas y en el Hospital Naval. Una de las últimas distinciones fue la de Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires en el 2019. Acá vemos la foto con el diploma. Pero como dice Confucio, hay que conocer el pasado para poder saltar al futuro. Yo me quiero detener en la carrera de Vicente, que se iniciara, como dije, en el Hospital Español, haciendo una referencia a sus maestros. Su primer maestro fue su padre, con quien adquirió el hábito quirúrgico y las herramientas para llegar a ser el cirujano que todos conocemos. En Sheffield se entrenó bajo la supervisión de Andrew Kay, que posteriormente, cirujano de escocés de Glasgow, que posteriormente volviera a Glasgow para ser el Regius Professor en la Universidad de Glasgow. En ese momento también él trabó amistad con alguien que voy a mencionar después, con Leslie Blumgard. Andrés Santas, el mofle conocido por todos, con el Kerman padre y muchos de los que están acá presentes hemos tenido de estar supervisados. Y también la relación de maestro y mentor que mantuvo con Horacio Chaval Ayerza, un gran cirujano y una persona de varios quilates. Como decía, en Sheffield se hizo amigo de Leslie Blumgard, y mencionarlo, y esto me tocó cuando lo conocí a Blumgard en el Hospital Universitario de Berna, en el fines de los 90. Mencionar el nombre de Vicente Gutiérrez fue abrir la puerta del despacho de Blumgard, convertirme en un asiduo concurrente a todas sus cirugías y ser invitado a cenar en medio de la formalidad mantenida en Suiza. Después me lo reencontré el año siguiente en el Memorial Sloan Kettering, y actualmente Blumgard se dedica a la escultura. Y el otro gran amigo de Vicente, Sir Murray Brennan, quien fuera jefe del Memorial y que también fuera uno de los maestros de quien está con nosotros y que va a conducir las preguntas, Javier Kerman Cabo. Mencionar el nombre de Vicente también me abrió la amistad y la confianza de Murray Brennan.
hace mucho tiempo cuando fue International Guest Scholar. Vicente ha sido un faro para todos los que nos hemos dedicado a la cirugía académica, haciendo hincapié en los vínculos a nivel nacional, regional e internacional, y también una presencia constante en la cirugía. Acá lo vemos con Cornell Townsend, quien fuera presidente del American College, y con John Moorhead, el presidente de la Asociación de Cirujanos del Reino Unido e Irlanda. El deporte ha ocupado un rol fundamental en la vida de Vicente. Espero que no se ponga... Esta es una fotografía de Vicente que apareciera en el golfer argentino. Vicente, que es el que está de pie, tiene 17 años. Y también ha recibido la educación que uno tiene en los links de golf. Y quien está sentado es Ricardo Paz, quien fuera patólogo del Instituto de Investigaciones Médicas, gran amigo de Vicente, y posteriormente del Hospital Privado de la Comunidad. Y la otra gran pasión ha sido la náutica. Tiene varias anécdotas. Ha navegado en el Rumor y tiene historias que nos podrían ocupar bastantes horas. Para mí es un honor y un placer poder tener el privilegio de presentarlo a uno de mis maestros y mentores en la cirugía académica y en la vida médica. Y también es un privilegio comenzar y presentar a los más importantes representantes y quienes van a ser futuros líderes de la cirugía, como es el caso de Javier Kerman-Cabot. Y como decía antes, hace tiempo a Javier uno lo conocía por ser el hijo del doctor Andrés Kerman, a quien todos conocemos como Firulete. Lo conocí hace mucho tiempo en el Hospital de Clínicas, hace 40 años, y ahora Firulete pasó a ser el papá de Javier Kerman-Cabot, que es quien tiene la preeminencia en el ámbito quirúrgico. Se formó como médico en la Universidad de Córdoba, como residente en el Hospital Alemán de Buenos Aires, donde completó su residencia y su jefatura de residentes. También tuvo una estadía como observer en el Memorial Sloan Kettering. Vicente también fue un intermediario y abrió puertas conectándolo con Murray Brennan, por eso el homenaje a Brennan previamente en la charla. Y le cedo la palabra a Javier, que les va a contar brevemente de algunas de las actividades de la Comisión de Cirujanos Jóvenes, que creo que es la comisión con más empuje, más fuerza y con mayor dinámica de nuestro capítulo. Y aprovecho para felicitarlo a la actual presidenta, Diego Sinagra, por la oportunidad que le ha dado a los cirujanos jóvenes. Un último agradecimiento para nuestra secretaria Clarita y para Jorge, nuestro técnico informático, que sin el apoyo de él fuera del horario habitual de trabajo, no podríamos estar conectados todos los que estamos en estos momentos, más de 150 participantes, y se siguen sumando. Así que, Javier, la pantalla es tuya y la charla y las preguntas, la entrevista con Vicente, la seguís manejando vos. Un placer. Y gracias, Vicente, por siempre estar dispuesto a aceptar y a colaborar de esta manera con el capítulo y con la gestión que encabeza Diego Sinagra y yo lo acompaño como gobernador. Gracias a todos, también a todos los que están del otro lado de la pantalla por estar y por estar participando. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a hacer muy breve las reseñas sobre la Comisión de Cirujanos Jóvenes, ya que lo más interesante de la charla viene después con el profesor Vicente Gutiérrez. Esta es una comisión nueva que hemos formado, que es parte del capítulo argentino del American College of Surgeons, y nos estamos fundamentalmente ahora tratando de basarnos en la incorporación de gente que quiera pertenecer y formar miembros activos de esta comisión, para ayudarnos en la difusión, sobre todo de actividades académicas, cuyas primeras intenciones son estos webinars que estamos haciendo para tratar de conocer a lo que consideramos nuestros maestros de la cirugía, en este caso en Argentina, el doctor Vicente Gutiérrez. Buenas noches
Vicente, podríamos seguir presentándolo durante horas con la cantidad extensa de anécdotas que tenemos sobre él. En mi casa, el nombre Vicente Gutiérrez resuena desde que empecé con mis primeros pasos, ya que era un conocido amigo de mi padre, como bien dijo Alberto, con anterioridad, y en lo personal me abrió grandes puertas en mi carrera, como siempre, sin ningún interés personal y solamente por su capacidad que él tenía de prestar cariño y gestos para ayudar al resto de los cirujanos. Me gustaría, si es posible, Vicente, que comience con una muy breve reseña de lo que fue tus inicios en la cirugía, tu formación, cómo era el entorno de recién en ese momento, y qué te llevó a seguir el camino, tanto en la elección de tu facultad, de hospital, formación y la modificación en tus primeros años. Bueno, es difícil, pero lo mío en realidad fue una vocación tardía, a pesar que mi padre me llevaba los domingos a la mañana a hacer revista de sala cuando yo tenía pantalón corto. Era un deber de él todos los domingos y yo no pensaba ser cirujano en ese momento, iba al hospital como un programa más. Mi ambición siempre fue dar la vuelta al mundo navegando y ser scratch en golf. Ninguna de las dos cosas pude cumplir, ni cerca de eso, ni cerca. Mi ambición no era ser un gran cirujano, ni un profesor, nada. Pero me fui entusiasmando a medida que empezaba la carrera. Empezó la carrera porque no tendría muchas opciones. No me gustaba la matemática. Y además aprendí con el correr del tiempo lo que le pasó a Ignacio Pirovano, el padre de la cirugía argentina. Es un cuento muy importante. Iba a anotarse en la Facultad de Ingeniería y se encontró con un amigo en la plaza. Y le dijo, ¿qué vas a ser, ingeniero? No, dice, te vas a morir de hambre, estudia medicina. Estudió medicina y fue Ignacio Pirovano el padre de la cirugía. Así que fíjense los tiempos aquellos. Pensaban lo que era medicina. Yo hice la primera formación sabiendo que no iba a quedar en el Hospital Español. Era una formación básica, como eran aquellos tiempos en que el cirujano era un operador. O sea, había que operar. Había casi una obsesión de operar mucho, pero no se estudiaba fisiopatología. El enfermo no era el centro de la cirugía. El centro de la cirugía era la operación, era la técnica quirúrgica. No se conocía nada de la relación médico-paciente. Se conocía muy poco de la fisiopatología. Eso era más para fisiólogos, para investigadores. Había muy pocos cirujanos que pensaban un poco, hasta que se me cruzó un libro de Sir Andrew Kay, que se llama Surgical Physiology, y que era toda fisiología de cada operación, y cada pregunta tenía que tener una contestación. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Y se acabó la peor palabra que había, que es mi experiencia. La palabra mi experiencia es una palabra muy chanta. Hay que tener números, hay que mostrar trabajos, hay que seguir la experiencia de los que realmente saben y la pueden demostrar. Bueno, eso fue un cambio en mi vida, ¿no es cierto? De haber formado en anatomía, 10 años disecando, una materia y una ciencia que está igual hace como 2000 años, porque Galeno en el siglo II después de Cristo fue el primer anatomista en serio, y no cambió la anatomía. Por eso yo estaba muy decidido a hacer clínica quirúrgica. La anatomía era un paso. Y clínica quirúrgica, bueno, empecé en el Hospital Español y después hice una pasantía en el Hospital Ramos Mejía mientras esperaba mi fellowship en Inglaterra. Y después a la vuelta fue una coincidencia. Y es una cosa importante. Las coincidencias se dan cuando uno está más o menos preparado. Y al volver un día di una conferencia en la sala del doctor Sanchezini, que era en el piso de abajo del hospital, o primer piso en realidad, y estaba escuchando a Santas la conferencia. Y Santas escuchó la conferencia y le dijo a su jefe de clínica en ese momento, decirle a Vicente Gutiérrez si quiere venir a trabajar con nosotros y que tienen tiempo para contestar. Yo no lo conocía a Santas, él era cirujano de tórax y yo era gastroenterólogo, y estaba hablando de fisiopatología gástrica en ese momento, y entonces me citó a su despacho, Santas, y me dijo si quería ir con él al Hospital Argerich. Le dije que no, porque no tenía plata, porque no tenía nombramiento, no tenía sueldo, y me dijo, bueno, la condición es que trabajas a la mañana y tarde en el hospital, sí, entonces vas a tener un sueldo a la mañana y otro sueldo a la tarde,
y con eso vas a poder trabajar mañana y tarde con los residentes, con los frascos de secreción gástrica, con los enfermos. Y así empezó mi relación con Santas, a quien siempre trataba de usted con mucho respeto, y le tenía hasta miedo al principio, después, al contrario, empezó una amistad importante, confió mucho en ella, confié mucho en él, discrepábamos muchas ideas, discutíamos muchas cosas, pero realmente era un hombre que se dedicó a la medicina como un monje negro era. Yo estoy vestido de un monje hoy, y él trabajaba sábados y domingos, y nos citaba a cualquier hora a reunirnos en su casa, 9 de la noche, 10 de la noche, y como él no tenía apuro, terminaba a la 1 de la mañana, estábamos todos con ojeras, y bueno, de ahí salió un grupo de gente que nos encontramos y nos unimos en el Hergerich, como Pablo Curuché, que lo van a conocer en estos días, los que lo conocen, y Julio Valdi, y Carlos Sala, y Alejandro Oría, y Rodrigo Barren, todas personas que crecieron en la vida y que no pensaban hacer eso, y sin querer creó lo que se llama una inteligencia colectiva. Es decir, todos nos juntamos, todos teníamos las mismas ideas de hacer algo en serio, y trabajar en forma colectiva, como un equipo, es realmente un enorme placer. Así que el primer mensaje grande es: qué lindo trabajar en un lugar con inteligencia colectiva. Y el segundo es: qué lindo trabajar en un lugar con inteligencia emocional. Un lugar que a uno le haga vibrar un poco, o burbujas en la sangre, de emoción de lo que es el valor del lugar. Y eso lo estamos viendo ahora, sobre todo en hospitales privados, que antes estaban en hospitales públicos, una especie de competencia por ser lo mejor, por publicar, por operar, por ser innovadores. Bueno, esa inteligencia emocional que se ve en el mundo, por ejemplo, la inteligencia emocional que tienen todos los biólogos moleculares, tratan de irse a Cambridge, donde están todos los biólogos juntos. Los oceanógrafos están todos en Woods Hole juntos. Los cirujanos cardiovasculares estaban antes casi todos en Texas, después en Cleveland, y así se van juntando y uniendo. Por eso un segundo mensaje es: si uno tiene que trabajar en la vida, trabaje en un lugar que trabajen todos juntos, que no tire cada uno por su lado, que no sean competencias entre ellos, que sean todos como amigos, y por supuesto que los amigos tienen diferencias, pero las diferencias siempre se zanjan bien. Así que bueno, este es un primer mensaje de cómo pasó la rápida vida. Todo lo demás fueron muchas coincidencias, muchas cosas agradables y muchas cosas duras también. Comentaste, Vicente, recién sobre los inicios de la cirugía tuya, cómo llegaste. Estás junto con Andrés Santas, un reconocido cirujano también, y tanto como vos, mentor de muchos cirujanos del país. Y esos fueron los inicios de la residencia de cirugía en la Argentina, que fueron los inicios de todas las residencias de la Argentina. Era un momento donde la residencia no era un estándar de formación de los cirujanos. Y hoy en día a uno no se le ocurriría una formación que no fuera objetiva como una residencia. Logró usted, Vicente, con este grupo de gente hacer que la parte académica de la cirugía fuera un gusto, no una obligación, yéndose todos los miércoles a la Academia de Cirugía y compartiendo estas reuniones que usted comenta. ¿Cómo cambiaron esa mentalidad del cirujano que pasó de ser algo meramente técnico a un clínico quirúrgico? Bueno, eso fue en gran parte también por estar mucho tiempo en el hospital, mañana y tarde. Al final uno se cansa de operar, se cansa del quirófano, se cansa de las horas paradas ayudando a los residentes, y es el momento de pensar. O sea que el pensar es una suma, ¿no es cierto?, de inteligencia con innovación, y entonces hay que empezar a pensar que hay que cambiar. Si uno no cambia, las cosas van a seguir toda la vida igual, como venimos haciendo la misma cirugía que nos enseñaron, con nombres casi prehistóricos, como decían, la operación de Halsted, la operación de Billroth, la operación de Pean. Eran cosas increíbles. Entonces había que innovar. ¿Y cómo se aprende innovando? En primer lugar, estudiando. En segundo lugar, viajando. En cuanto uno puede, hay que viajar por todo el país primero, y después empezar a viajar al extranjero. A mí me llama la atención de cuántos cirujanos han ido
a Disney y no he entrado a visitar algunos hospitales magníficos de Orlando o a visitar los hospitales de Los Ángeles. O sea que esas son todas cosas que estimulan a pensar y a tratar de innovar. O sea que Brent Eastman, que es un cirujano de San Diego de trauma, dice que hay que ir siempre hacia el cambio, y una vez que consiguió el cambio, hay que saber adaptarse al cambio. Pero no hay que quedarse siempre quietos, como era la inspiración nuestra antes. La idea de antes nuestra era entrar a un hospital y quedarse toda la vida ahí, hasta el final de la carrera. Y yo aprendí por ahí una palabra que dijeron: nunca te enamores de las paredes, andate a otra pared si es mejor. Por supuesto, no estamos hablando, no se refiere a las mujeres, no, las paredes. Las paredes, y yo cambié de hospital todo el tiempo buscando lo mejor. Del español pasé al Ramos, del Ramos a Inglaterra, de Inglaterra al Herich, de Herich a Clínicas, de Clínicas vuelta al español como jefe de departamento, 8 años nada más. Y ahora, a esta edad que tendría que estar jugando con los nietos, para que no molestar a los nietos, estoy yendo al Hospital Naval y tratar de ayudar a los residentes a ver si pueden ir adelante en esta difícil época que les toca. Les toca una época muy difícil. Ese es un poco el cuento rápido. Comentó recién sobre los cambios, lo importante del cambio, Vicente, y es imposible no relacionarlo a esto que usted dice con la pandemia, justamente con esto de la formación en el extranjero o los congresos inclusive, donde una parte no menor de los congresos es la relación interpersonal con otros cirujanos, que nos aporta muchísimo y nos abre puertas para formarnos. ¿Cómo podríamos suplantar esta falta de contacto personal con los otros cirujanos que era tan útil en los congresos en los cuales íbamos personalmente? Sí, yo siempre me burlaba de los cirujanos y de médicos del hospital que se las pasaban varias horas en el café del hospital, y yo consideraba que eran unos vagos tomando café. Y ahora los envidio bastante. Me da muchas ganas de estar sentado en un café con alguien y charlar un rato de cosas agradables. El contacto personal se extraña enormemente. Este contacto que hay, hasta hay una diferencia en el contacto electrónico que tenemos con pantallas, es una diferencia cuando se hace hablado, que es como hablar por teléfono, o cuando estás frente a frente con el enfermo. Yo estoy viendo ahora las consultas que se hacen cara a cara por pantalla, son bastante buenas, pero falta, por supuesto, la parte humana de tocar. Ahora hay mucho más tiempo libre ahora, y uno es la oportunidad de ir a visitar otros hospitales, de pedir permiso y dar una vuelta, puedo hacer los rounds, puedo ir al Ateneo, puedo ver cómo trabajan. Bueno, es una buena oportunidad, como nos sobra un poco tiempo, siempre que nos dejan, y esa es una responsabilidad enorme del jefe de servicio, el jefe de servicio que tiene que ser el director de la residencia, de conseguir que los residentes vayan a conocer lugares interesantes. Y creo que eso ayuda mucho, Yo sin querer, sin saber eso, porque en esa época yo no tenía un buen mentor, porque el mentor era mi padre, que era un buen mentor, por más respeto que tengo, porque él me llevaba como 40 años, así que no sabía lo que estábamos viviendo nosotros. Pero yo visité muchísimos hospitales, y fui a muchísimos ateneos, y vi un horror de malos que eran. Entonces me consolaba, decía: no, tan malos no somos, pero cosas buenas aprendí, muchísimas cosas buenas. No solo ir a verlos operar, los grandes cirujanos, sino que ir a ver cómo trabajan, cómo piensan. Y yo podría decir que en mi época de formación conocí personalmente a casi todos los líderes, porque los fui a buscar. Los fui a buscar hasta verlos operar, y algunos los iba a ver operar en sanatorio. Me decía: ¿puedo ir al sanatorio a verlo operar? Y bueno, yo creo que eso es tener ganas de buscar las puertas, no se abren solas, ¿eh? Hay que abrirlas, hay que buscarlas, hay que golpearlas. Y eso es un mensaje importante para la gente joven. Golpear muchas puertas. Perfecto, Vicente. Para comentar una breve historia, usted recién comentó sobre cómo se ha ido modificando la cirugía en el tiempo. Grandes cambios como la presencia de la antibiótico-terapia, la anestesia, o la cirugía mínima invasiva son ejemplos de eso. Pero uno de los grandes ejemplos, usted lo nombró hoy, es el cambio de la cirugía anatómica por la cirugía fisiológica. Tengo entendido que una de las primeras vagotomías súper selectivas
realizada en Latinoamérica fue a cargo suyo. Sería muy interesante escuchar esa historia, cómo llegó a conocer esa técnica quirúrgica y qué lo llevó a aplicarla. Sí, esa cirugía, por supuesto que ya es historia de la cirugía, y aunque parezca mentira, la aprendí con Goliger, el cirujano de colon recto, que él estaba haciendo un trabajo randomizado de gastrectomía versus vagotomía, y con el enfermo sacaba una tarjetita de la operación que le tocaba. A los argentinos nos pareció una inmoralidad que los enfermos sortearan. Pero si las dos operaciones eran iguales, era perfectamente lógico que se sorteara. Ahí nacieron los trabajos randomizados en cirugía, que ahora se dan por todo el mundo, por supuesto, y que son perfectamente éticos cuando dos cosas son exactamente iguales. Y él me dijo que había en Londres un cirujano que hacía práctica privada, que había inventado la vagotomía superselectiva. Y bueno, me consiguió ir la entrevista en Londres, fui a verlo, me pasé una semana, operaba todos los días 2 enfermos, que le mandaban de toda Europa. Era un cirujano asistencial puro. Y bueno, técnicamente enseñó a hacerlo y empezamos a hacerlo no en base a una demostración, sino que en base a que todas eran iguales, bueno, probemos con esta. Y funcionó muy bien, pero al poco tiempo llegó la cimetidina y se acabó la cirugía gástrica. Pero nosotros sabíamos que iba a llegar la cimetidina. Y esto me hace acordar lo que importante es a veces hablar con la gente grande. John Goliger me dijo una vez, usted tiene que irse ahora al San Marcos a aprender a hacer cirugía de la colitis ulcerosa y del Crohn, porque en Argentina se va a llenar de colitis ulcerosa y Crohn en los próximos 10 años, como está ocurriendo en Inglaterra y Estados Unidos. Y se equivocó rotundamente, porque afortunadamente no creció lo que él esperaba, por más que me vino muy bien la rotación en el Hospital St. Mark's de Londres. Pero a veces la opinión de los expertos no es la buena, pero abre puertas para otras cosas, ¿no? Así que bueno, eso es un recuerdo agradable de cómo buscando una cosa encontrás otra cosa. Bien. Y es una cirugía muy divertida porque la cirugía siempre, aprendimos nosotros, era sacar estómago, sacar colon. Y había una tendencia en ese momento de hacer miotomías del colon en la enfermedad diverticular, que también fracasó, y hacer otro tipo de planisectomías en la pancreatitis, que también fracasó. Pero bueno, probando se lleva adelante, ¿no? Perfecto. Hay muchos cirujanos jóvenes en esta charla, que de hecho es organizada por nosotros. Y nosotros tenemos el plan o la idea de ser en algún momento reconocidos en lo que hacemos. Usted logró ser un mentor para la mayoría de muchas generaciones de cirujanos. ¿Algún tip que nos pueda dar para saber cómo convertirnos en eso? ¿Cómo lograr eso que usted logró en tantos años? Sí, un tip primero es hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Estar en el hospital que a uno le gusta y trabajar con la gente que a uno le gusta. No hay nada peor que trabajar a disgusto. Lógicamente, si uno se tiene que dar la fuerza porque tiene que comer, bueno, tiene que quedarse ahí para comer, pero no es un buen tip para el futuro. Hay una palabra que en la Argentina no se conocía y todavía no se conoce, que es la palabra mentor. En entrevistas residentes, el 80% que yo les pregunté en la entrevista personal, cuando había entrevista personal, ¿quién fue su mentor? Nunca habían oído ni hablar de la palabra mentor. Entonces, ¿cómo puede ir un equipo de fútbol ir adelante sin un director técnico? ¿Cómo puede andar una religión sin acompañante espiritual? ¿Cómo puede ir cualquiera de ese tipo? O sea, es como, yo veo que los pobres médicos jóvenes, digo pobres porque son pobres, están plenos de plata, y tienen que ir adelante sin mentores. Y yo no sé cómo hacen para ir sin mentores. Yo tuve 4 mentores, ¿y cómo se hace un mentor? Uno los va a buscar. El santo me crucé por el camino, pero lo demás los fui a buscar, y de cada uno aprendí una cosa, y esas cosas me sirvieron como una huella. Pero el mentor puede ser uno de la misma edad, puede ser un poco mayor, puede ser mucho mayor, pero que tiene que ser una persona que tenga ganas de ser guía, que tenga ganas de entrenar.
Eso se ve en los deportes. Fíjense, los inferiores de rugby, los padres entrenan a los chicos por placer. Y ahora que estamos en el campeonato de fútbol, fíjense que se habla muchísimo más casi de los entrenadores que de los jugadores. Y antes ni se los mencionaba. Así que hay que buscar que todos desde el pregrado, ¿quién tiene la culpa que no tenemos mentores y no teníamos? En el pregrado de la facultad. Los profesores no enseñaron a buscar mentores. Eso es una falla. Después en la residencia, los médicos de planta y los directores no enseñaron a buscar mentores. Y esos son los dos momentos que hay que sentarse a pensar, bueno, me voy a sentar con tal persona que me cuente, que me ayude. Y está lleno de cirujanos que hay que sacarles el jugo y aprovecharlos. Y estoy seguro que les encanta ayudar a cada uno. Bien. Y comentaste, doctor, comentó recién sobre que usted sigue asistiendo a un hospital, en este caso al Naval en la actualidad. ¿Y cómo hace para compatibilizar la vida personal y profesional? Entiendo que tiene muchos hobbies por fuera de la medicina. Le gusta navegar, le gusta el golf, la pesca también, según tengo entendido. Y eso le debe aportar cosas aparte a su práctica quirúrgica. Pero ¿cómo logra compatibilizar la vida personal y la vida quirúrgica? No, son totalmente incompatibles. Es decir, yo cuando empecé a estudiar, a hacer medicina académica en serio, me borré del golf, me borré de la náutica y la castigué a mi pobre familia y la sobrecargué muchísimo a mi mujer con la educación de los hijos, que por suerte salieron mucho mejor que si los hubiera educado yo, así que eso no es tan malo. Pero yo creo que hay cosas incompatibles con el estilo de cirugía. Hay cirujanos, si usted mira el deporte, por ejemplo, en el golf, hubo muy pocos cirujanos que llegaron a primera categoría, pero muchos jugaban al golf. Wayne Moreno, hasta Finoquita intentó jugar al golf y no pudo por mal humor. Así que eso es una cosa tradicional, ¿no es cierto? El deporte, vuelvo a decir, es incompatible. El deporte se llama deporte con entrenamiento, ¿no? No el deporte de ir un rato a jugar o jugar un partido el fin de semana, no, el deporte que exige entrenamiento 2 veces por semana o jugar los viernes es incompatible con un cirujano que está en profesión académica, ¿no? Doctor, ¿y el deporte o los hobbies que usted realizó, qué le aportó a la práctica de la cirugía o de la medicina? Bueno, hay un punto que nunca se trató mucho, que es el punto de la comunicación y de las relaciones humanas. El deporte no es solo un problema físico, sino que volvemos al rugby, el tercer tiempo, donde se unen los rivales que se han castigado entre partido para abrazarse y comer un choripán juntos. En la náutica, siempre que un barco se afecta, el otro para y abandona la regata y lo va a ayudar. O sea, después el golf es un deporte que exige una disciplina impresionante, y que nunca se ha visto en trampas. Cuando ha visto en trampas, tiene automáticamente 99 años de suspensión. Entonces, el deporte sirve para educar la mente, sobre todo. Mi padre, que fue también un gran deportista, porque jugó en primera, porque navegó, fue a las Orcadas navegando, pero él resignó un poco la vida académica por jugar los deportes cuando era joven. Y eso hace que, por más que fue profesor titular y todo, no era del nivel de los grandes cirujanos que sacrificaron su vida, como fue Finoquieto, Arce, Chutro, o Santa, por ejemplo, Mario Brea, que dejaron dejar todo lo que hacían, para dedicarse nada más que a la medicina, porque estaban tan enamorados de lo que hacían, que lo tenían en primer lugar. Entonces les divertía más estar con los residentes y estar corrigiendo papers que estar haciendo un deporte. Eso es malo también, ¿no es cierto? Doctor, y parte de lo que nos forma como cirujanos es no solo los éxitos, sino los fracasos que tenemos, no solo en la formación, sino en nuestra actividad académica o asistencial. ¿Tuvo fracasos usted en su vida? ¿Cómo lo superó, si es que los tuvo? Qué bueno. Yo necesitaría 2 horas para hablar de fracasos. Eduardo Santibáñez me invitó a un morning del italiano, cuyo tema fue mis fracasos.
Y yo elegí mis fracasos y no me alcanzó el tiempo para hablar de los fracasos. O sea que, como decía, no me alcanzaría el tiempo. He tenido enormes disgustos, desilusiones. Por ejemplo, hacer todo un trabajo científico, uno que venga un jefe y diga, bueno, yo me voy a poner adelante de ese trabajo porque soy el jefe del servicio, y eso hoy en día es una falta de ética. Sin embargo, uno se callaba la boca y lo hacía porque era la disciplina del momento, ¿no es cierto? Ahora los jefes creo que no se animarían a hacerlo, que otra vez el trabajo. Después he tenido concursos en que he visto favoritismos terribles. He visto, en fin, ¿no?, cirujanos que han mentido. La mentira en medicina es una cosa terrible. He visto cirujanos que han mentido en sus currículum, que han mentido en los trabajos, y es una cosa que a uno lo amarga, porque estás todos los días trabajando con gente que hace trampa. Y hacer trampa es una cosa muy seria. En el deporte enseña justamente, no hay nada peor que la trampa. La trampa. Y en medicina hay mucha trampa. Todavía hay trampa. Y es una pena, pero bueno, algunas salen hasta en los diarios, ¿no? El éxito de una persona es variable de acuerdo a las creencias que tenga cada uno. Y lo que uno considera un cirujano exitoso a veces se va modificando en el tiempo. Quizás cuando uno está empezando, el cirujano exitoso es el que es capaz de operar casos muy complejos, después será el que publica mucho. A una persona con su vasta experiencia, ¿qué considera hoy usted que es un cirujano exitoso? Un cirujano exitoso es el que está feliz, en su vida y que ha podido compatibilizar su estilo de vida con lo que está haciendo. La palabra feliz encuadra todo. No es el que tenga más papeles, no sirven para nada tantos diplomas. Yo no tengo ningún diploma en la pared, tenía solamente el de médico en el consultorio, y nada más, porque tendría que empapelar una cuartentena, no sirve para nada los papeles. Igual que las condecoraciones, Bloomberg, cuando se fue de Inglaterra, le dijo a la reina de Inglaterra que se guarde todas las condecoraciones de plástico, yo no voy a Norteamérica a ganar plata, le dijo, o sea, la reina de Inglaterra, porque no le pagaba lo que él quería. Pero hicimos un trabajito una vez, con motivo del relato de cirugía rural. Hicimos una encuesta media casera sobre la felicidad de los cirujanos. Y los dividimos en 4 grupos: el cirujano académico, el cirujano asistencial en un hospital, el cirujano en las obras sociales, en la práctica privada, y el cirujano rural. Y de todos, el más feliz es lejos el cirujano rural. Rural se refiere al cirujano que trabaja en las provincias con un radio rural. Puede ser una ciudad grande que tenga un radio grande. Esos cirujanos tienen un solo problema en su vida, que lo muestras en la encuesta, que es cuando los hijos tienen que ir a la universidad, que se sufre bastante porque se separa la familia por primera vez, por haber estado tan unidos durante tantos años, y los padres tienen que, bueno, empezar a pensar eso. Pero los chicos que son hijos de cirujanos del interior, en general son muy buenos alumnos porque están sabiendo el esfuerzo que están haciendo los padres para educarlos. Así que, pero yo creo que ese es un poco un resumen de lo que pienso sobre ser feliz. Nadie es feliz de todo, y pues hay un factor externo, que es el país, y cuando uno está en un país que tampoco está feliz, bueno, es difícil ir adelante, ¿no? Se habla mucho en la actualidad, doctor, sobre discriminación y sobre la incorporación de minorías. De hecho, una parte importante de la Comisión de Cirujanos Jóvenes estamos tratando de incorporar minorías al trabajo nuestro. ¿Cómo considera que esto modifica la práctica quirúrgica actual y cómo ve el futuro de la cirugía en la Argentina? Qué difícil es ser futurólogo en la Argentina. En la Argentina no sabemos qué va a pasar mañana. Abrimos el diario y aparece una cosa distinta. Ahora hay anunciándose un plan de salud. Fíjense que
cambiar toda la salud del país a los apurones y con decretos es imposible. En lugar de ir a ver todos los fracasos que hubieron con sistemas que ya se probaron. Entonces, creo que el futuro de la cirugía es lograr que estemos en manos de gente que piense en nosotros, en los médicos, y no piense en ellos los políticos, que es lo que les conviene. Eso es un primer paso, ¿no es cierto? El segundo paso de qué quiere hacer uno es mirar y estudiar qué pasó antes. Por ejemplo, cuando éramos más jóvenes, estábamos enamorados de la carrera hospitalaria. Era una cosa que luchamos por tener una carrera que íbamos a ir ascendiendo, como en las Fuerzas Armadas, cada 4 o 5 años, médico ayudante, médico asistente, médico de planta, médico de sección, médico de división. Y eso fue un fracaso total, porque los hospitales se cerraron solamente a los que estaban en ese concurso. En lugar de mirar al mundo entero, que eso no existe. No existe el concurso, no existe la carrera hospitalaria en ningún lugar del mundo. Y nosotros estábamos contentos con eso. Cuando me tocó los 8 años del Hospital Español, les propuse copiarnos exactamente del Hospital Italiano. Y entonces lo invité a beber allí, a dar una conferencia con todo el hospital junto, y a Lanari, Alfredo Lanari, el investigador, para hablar de cada uno de sus temas. Y cuando terminó la conferencia les propuse si podíamos todos renunciar al sueldo que teníamos y usar el sistema de trabajar y ganar por lo que hacíamos. Por supuesto que la elección ampliamente ganó los que votaron por quedarse con el sueldo, diciendo, no, así estamos más seguros, así tenemos jubilación segura, y fracasaron, porque fíjense que fracasó todo el hospital y fracasaron ellos también con ese sistema. Así que es para pensarlo muy bien, no estar defendiendo cosas que a largo plazo no nos sirven. Creo que este es un mensaje importante, ¿eh? Lo de la carrera hospitalaria. Es mejor cambiar de hospital, no tener carrera hospitalaria, tener libertad y no ser... Hay un título muy importante en Estados Unidos que se llama los médicos empleados. Ser toda la vida un empleado y que tengas que ir a la mañana y firmar o fichar como si fueras un obrero, me parece denigrante, realmente. Entonces, bueno, hay que combatir eso y que sea el mejor y competir bien, sanamente, como es en el deporte, y que sea siempre uno mejor que otro. Y sacar todos esos concursos con una grilla. Una grilla es una peste que hay. 22 puntos por actividad gremial, 22 puntos, 23 puntos por antigüedad. Un puntaje hecho por una persona que nunca fue cirujano. No saben lo que vale 1 hora en el quirófano con un enfermo hipotenso y sangrando. Ellos miran la hora médica como un sello. Bueno, todos los cirujanos jóvenes tienen que luchar para que la cirugía se considere una profesión de un riesgo completamente distinta al de un clínico, al de un infectólogo, al de un psiquiatra, al de cualquiera que tenga sentado en un escritorio pueda parar un ratito y estirar las piernas, cosa que el cirujano no puede en plena catástrofe a veces en una operación. Así que bueno, yo creo que esa es una cosa, unirnos para eso, para diferenciarnos, que es no digo la palabra insalubre, pero es una profesión de alto estrés. Sin duda que la muerte de un paciente es una de las cosas más graves que nos pueden pasar. ¿Cómo se sobrepone, cómo supera la muerte de un paciente? Solamente el tiempo es lo único, y cada tanto vuelve la muerte de un paciente y se va apagando por el tiempo, pero no se borra nunca más. Es una cosa realmente que la gente no se puede imaginar, porque pensar que es una persona que hemos estado con ellos, que nos ha confiado su salud, que hemos tenido nuestras manos adentro de su cuerpo, que hemos hecho todo lo posible por curarlo y por un factor a veces ajeno a nuestra voluntad, o por eso que yo decía una vez, estoy pensando ahora,
cuando me dieron un premio que se llamaba Arco de Triunfo, yo dije en la conferencia, yo cuando empiezo a operar a veces tengo miedo. ¿Cómo miedo? Sí, tengo miedo que alguien de todo este quirófano no haga bien las cosas. El anestesista, la instrumentadora, el que trae el oxígeno, eso venía porque una vez trajeron un tubo equivocado, el que hizo la limpieza, el que esterilizó las cajas. Entonces uno dice, estoy dependiendo de tanta gente, todo está en mi responsabilidad. Entonces a veces me da un poco de miedo cuando estoy trabajando en un lugar que no conozco, inseguro, y que uno se da cuenta que no es un lugar de primer nivel. Bueno, se sufre mucho más en eso. Y esa gente joven que tiene que empezar, como yo también empecé a operar en lugares periféricos a veces con la ventana abierta que entraban moscas, ni siquiera mosquitero tenían, y uno dice, caramba, la verdad que era casi una locura hacer esas cosas, ¿no? Sí, sin duda es complejo para los cirujanos jóvenes. Hoy se habla mucho sobre el coaching, muchas especialidades en cirugía también. ¿Eso será el lugar que ocupa el mentor para los cirujanos? ¿Tiene un lugar diferente? ¿Qué consejos tenemos para los residentes para que puedan tratar de aceptar todos estos fracasos que saben que alguna vez van a aparecer en su futuro? Y sí, siempre, a veces uno ya no tiene más a su mentor, pero siempre tiene gente en quien apoyarse un poco, ¿no es cierto? Siempre donde apoyarse ayuda, y que pueden ser no médicos, pueden ser médicos de otra especialidad, pero uno siempre tiene 2 o 3 personas a quien ir a llorarle un poco las penas, como dicen, ¿no? Y yo he tenido también de esos, he tenido varios, algunos cirujanos, pero que me acompañaron en los momentos de mucho dolor, en épocas de que la mortalidad ahora es mucho menor que la de antes. Pensé que antes no había terapia intensiva, no había monitoreo, no había oxímetros, o sea que el monitoreo era mirar el color de las uñas y te preguntaban, ¿la sangre está azul o no? Y uno tenía que manejarse con eso, tomar la presión y nada más. Y cada intubación era una angustia, pues no había fibroscopios tampoco. Así que hemos vivido esa época de muchos, ni siquiera había masaje cardíaco a tórax cerrado, eran todos a tórax abierto. Así que fíjense que uno salía a veces con una catástrofe de esas terribles, sobre todo en trauma, ¿no? El trauma se manejaba muy mal en esa época. Los hospitales no estaban preparados y uno tenía que enfrentar esto con gente joven. Yo me acuerdo que yo estuve de guardia en el bombardeo de Plaza de Mayo, estuve de guardia, estábamos todos en el hospital de clínicas cuando pasó lo de la AMIA, y yo lo veía a todos los residentes trabajando a plena. Y me acuerdo que un residente al día siguiente me vino a ver que iba a dejar la cirugía, que no daba más lo que había pasado esa noche. Bueno, ese es un gran cirujano ahora. Así que, bien, Javier, ese mensaje de tener siempre un palenque donde rascarse. Vamos a tratar de hacerlo un poco más alegre la conversación porque ya estoy llorando un poquito. Tengo entendido que sos Honorary Fellow del American College of Surgeons y del American Surgical Association. ¿Cuál es su actividad internacional actual? ¿En qué se basa? ¿A qué se dedica? No, actual trabajé muchísimo para el American College, en la comisión internacional, como gobernador. Tuve una beca también con ellos para estudiar enseñanza de la cirugía, y trabajé intensamente, pero llega un momento en que ahí sí, que en Estados Unidos la carrera es mucho más rápida, ahí hay que dejar a la gente joven, allá se llega jefe de cirugía a los 35, 40 años, acá se llega a los 55, o sea que todo va más rápido, y es el momento de dejar el lugar a otros y estar en asesoramientos y en esas cosas. La actividad internacional, básicamente, para los mayores, es para entretenernos. Porque, como les dije al principio, la palabra mi experiencia no es una palabra que se usa más, sino que estar delante en el escenario con los números, como decía John Hunter, el que no puede mostrar un número está mostrando una opinión. Y bueno, hay que mostrar números y demostrar lo que uno está haciendo. Eso se ha visto muy bien en trasplantes de hígado, en trasplantes de corazón. Todos son números, 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 ¿no? Excelente. Eso es un poco.
Doctor Ferrer, tengo un montón de preguntas más, pero quedan solamente 10 minutos para la entrevista. Hay que preguntemos a la gente si quiere preguntar algo en particular. ¿Quiere hacer usted alguna pregunta? Sí, Vicente, creo que para todos los jóvenes que han participado el mensaje ha sido más que interesante y creo que me gusta contar una pequeña anécdota y reconocer públicamente el gran apoyo que yo he tenido, como muchos de todos los que estamos acá presentes y que veo en la pantalla. La sola firma, el solo llamado, la sola mención, como dije anteriormente, del nombre de Vicente Gutiérrez era realmente un abrepuertas y facilitaba muchísimo. Y lo he comprobado, Vicente, cuando estaba en la Comisión de Relaciones Internacionales del College. Y hoy, yo que sigo participando en el American College y en la American Surgical, siempre recibo saludos y bueno, y siempre le traigo a Vicente el libro, una copia del libro de actas del American Surgical. Y un poco para ir cerrando un poco esto, la pregunta mía es, Vicente, digamos, ¿qué consejos le daría usted a un cirujano joven y qué opina? ¿Cree que hay un exceso de cirujanos, hay un exceso de médicos residentes? ¿Cree que estamos con el número justo? ¿Cree que las instituciones rectoras de la práctica deben intervenir de alguna manera? ¿Cree que hay una superpoblación de las escuelas de medicina? ¿Por qué no nos cuenta un poco? Yo sé que ha sido asesor de gobiernos y la opinión suya siempre ha sido buscada y requerida. Un poco me gustaría que todos conozcan cuáles son sus ideas al respecto. Sí, yo creo que después de estar muchos años peleando con muchos gobiernos distintos, a veces pensaban como yo, a veces pensábamos en contra, con todos trabajé igual. Yo creo que no se pueden poner reglamentos ni números, como es en Chile, por ejemplo, se dan 100 títulos de cirujano por año y no cae ni uno más. Bueno, eso es egoísta porque puede ser en 104 y el 4 es brillante. Yo creo que, como dije al principio, hacen falta cirujanos, hacen falta buenos cirujanos y hacen falta buenos mentores que formen buenos cirujanos. Yo creo que no hay que poner límites ni trabas. El mundo es un mundo competitivo, como es en los negocios. En los negocios, unos van adelante, otros se quedan y otros ni empiezan. En la cirugía, uno lo ve y yo sufro muchísimo en la residencia cuando veo que se van apagando los que empezaron con un gran empuje y los ve apagándose después. Y me llena de alegría cuando veo uno que empieza a levantar vuelo, que es lo que siempre decíamos en Estados Unidos, me decían, o ellos me decían, rising stars, o sea, estrellas que están creciendo, que hay que cultivarlas y empujarlas. Y eso es, bueno, una responsabilidad de todos los médicos de planta, pero están castigados ellos también. Pero el residente se ve enseguida que empieza a ir para adelante y tiene que tener una cantidad de cosas a su favor de suerte y tener ganas, y puede elegir hacer medicina competitiva o hacer una medicina de su barrio y de su pueblo y quedarse tranquilo. Gracias, Vicente. Tenemos unos minutos para 2 o 3 preguntas del auditorio, así que yo le pedía que levanten la mano de manera ordenada y Javier, vos los habilitás. Nico Guerrini levantó la mano. Lo estoy buscando, pero no sé dónde. Acá lo tengo a Nico Guerrini. Vicente, un gusto y un gran placer y un orgullo escucharlo, emocionante como siempre. ¿Cómo estás, Nico? Sí, ¿qué tal? Muy, muy bien, y ahora mejor. Le voy a hacer una pregunta muy incómoda. Sí. ¿Cómo se sale de la grieta en que está la Asociación Argentina de Cirugía? Este es un país, un país que se construyó en base a grietas. Unitarios y federales, River y Boca, todo es grietas. Y las grietas no pueden ir al fútbol porque se matan entre ellos si los dejan.
con reglamentos y con cosas. Yo tengo una opinión muy personal, y esto ya lo dije públicamente. La Asociación Argentina de Cirugía no es una entidad democrática. Ser jefe de cirugía en un hospital no se hace por votación. No es una entidad gremial, es una entidad científica. Entonces, el jefe tiene que reunir, el aspirante a presidente, tiene que reunir una cantidad de condiciones fijas, que si no las tiene, no tiene que aspirar a eso. Y tiene que haber, igual que en todos los países del mundo, quienes están pidiendo a favor de la democracia en la asociación fueron presidentes de sociedades en el extranjero que no los eligieron democráticamente, sino que por consenso. Y eso es la única forma de romper la grieta, sino cada votación, cada año, a discutir y hacer proselitismo. Y en la medicina no va el proselitismo, en la cirugía no va el proselitismo. Hasta unos hacen las residencias que votaron para jefe residente, que votaron los residentes para jefe residentes, todas fracasaron, porque es una demagogia innecesaria. O sea que por supuesto que en la asociación no pueden cambiar los estatutos, ¿no? Pero yo trabajaría para eso. La Academia de Cirugía, la Academia de Medicina, la American College, la American Surgical, la Royal College, ninguno hay votaciones con grietas. La grieta la fabricamos nosotros. Gracias. Dos preguntas más. Hugo Esteva y Alberto Rancati. Hugo. Dos próceres. Rancati, yo no quiero ser prócer. Vicente, un gustazo como siempre. Te quiero preguntar, ¿qué crees vos que se puede hacer para evitar la epidemia de profesores de cirugía llenos de papeles pero que no saben operar? ¿Cómo seleccionar los futuros profesores de cirugía? Porque los que están ya están. Bueno, eso ocurre en las universidades, que como hablamos de la grieta, en las universidades que son puramente democráticas. O sea que se vota la mayoría. Si la mayoría quiere un profesor analfabeto, va a ser un analfabeto. Y como la mayoría son los que manejan las cosas con demagogia, bueno, desgraciadamente no hay ninguna solución. La reforma universitaria, que fue una cosa muy importante en el año 26, creo que en muchos lugares de educación médica de otros países le dicen la deforma, porque la deformaron totalmente a una cosa que parecía muy buena. Y si vemos lo que es la generación de oro de la medicina argentina, de Arce, Chutro, Finocchieto, todos ellos, ahí nunca hubiera habido una democracia para votar por la gente que estaba manejando en ese momento. Por supuesto que era malo el sistema. Pero también peor es ir al otro lado. Como estamos ahora totalmente al otro lado, está votando gente para tomar resoluciones que no tiene la menor idea de lo que está votando. Así que creo que no tiene solución por ahora. Alberto Rancati, gracias, Hugo. Bueno, gracias, Alberto. Un honor, profesor, escucharlo. Y Vicente, una pregunta, a ver si puede dar algún tip de cómo debe planear el retiro un cirujano, que no es lo mismo que cualquier otra actividad. Cirujano, el debe no me gusta nunca usar la palabra debe, me hace acordar los deberes del colegio, debe. Primero quiero decir que Alberto fue un gran jefe de residentes nuestro, siempre fue un modelo. Hugo Esteva también fue un gran residente, fui padrino de tesis de él, en honor de mi carrera. Y ya está. Desde el primer día que uno empieza a trabajar, tiene que pensar en el retiro. Hay gente que empieza a comprar seguro de vida, de retiro, cuando son comerciantes, hacen las cuentas, que les conviene. Nosotros no pensamos en eso, estamos abrumados por nuestro trabajo y no estamos pensando en el futuro. Y hay que pensar en el retiro, sabiendo que la jubilación nos estafa, ¿no es cierto? En el país nos portamos mucho más de lo que nos dan después.
y que estamos en un país inestable. Entonces, ¿cómo se planea el retiro? Se planea empezando muy temprano, muy temprano. Y una función justamente de los mentores y de los que nos apoyamos en los coaching es ayudar a pensar en eso. Sobre todo el que tiene hijos, tiene que pensar mucho en retiro. Es muy triste ver el retiro de los cirujanos que están obligados a seguir operando a avanzada edad, para poder sobrevivir. Y eso es una tristeza muy grande. Gracias. Gracias, Alberto, gracias, Vicente. Una última pregunta a Diego Sinagra, presidente del capítulo. Vicente, ya lo saludé, lo aprovecho para saludarlo otra vez. Es un placer tenerlo con nosotros. Es un placer tenerlo con nosotros. Lo felicito por su brillante exposición y su claridad en todos los conceptos. Uno que le ha tocado compartir el hospital mientras que usted era jefe de departamento. Una de las cosas que más me llamó la atención era de su claridad a la hora de brindarnos un consejo, no solamente relacionado con la medicina, sino también en lo personal. Y mi pregunta es, y afortunadamente yo tengo la suerte de poder dar clases hace muchos años en el hospital, y veo cómo ha ido cambiando la inserción de la mujer dentro de la carrera médica. Cuando yo empecé a dar clase, había por supuesto muchísimos más hombres que mujeres, y hoy en una clase, la semana pasada di una clase, y de casi 100 y pico de personas, 10 solamente eran hombres. ¿Qué comentario le merece eso y por qué cree que el hombre ha rotado o ha cambiado su predilección por la carrera de medicina, y la mujer ha avanzado y ha tomado casi el liderazgo, ¿no? Inclusive nosotros tuvimos que hacer una comisión de mujeres, también en la American College, debido a al fuerte impulso que la mujer está generando dentro de nuestra sociedad. Sí, Diego, sí, siempre recuerdo de Diego también. Fuimos juntos a la final de básquet en New York una vez, cuando él estaba de fellow en el Memorial. Tengo muy buenos recuerdos de Diego. El otro día me mandó Mora Chava, residente de cuarto año del Austral, una foto, una colectomía, en que todos en el quirófano eran mujeres, anestesistas, ayudantes, cirujanas, como una especie de hito. Ocupamos el quirófano y desplazamos a los hombres, pienso yo. Bueno, es la ley de la oferta y demanda, como hablamos al principio, no poner regulaciones y no tratar de explicar el por qué ni querer cambiar eso. Porque se está transformando en una profesión más femenina y la del hombre es una profesión más de arriesgar económicamente con los bitcoins, arriesgar con las empresas, arriesgar con profesiones de ese tipo. Y yo creo que ese es el camino. La mujer, yo estuve hablando mucho con Cristian Pasqualini, que tiene 100 años, un investigador del CONICET canadiense, y que decía que los investigadores, hombres, son peores que las mujeres. Las mujeres son mejores, pero al final la decisión más rápida la toma el hombre. O sea, nadie pensaba que iba a ser así. Que las mujeres hacen mejor el experimento y el hombre toma mejor la conclusión. En cirugía parecería que no es así. La mujer está tomando las decisiones, en el momento de la chairman de Hopkins es mujer, montones de jefas. ¿Y por qué no llegan a jefas acá? Esa para mí es la preocupación. Algo pasa, o se cansan por el camino, o los hombres son muy atractivos en Argentina y se enamoran de tantos hombres y no pueden seguir adelante, pero algo pasa que no pueden compatibilizar su familia, su pareja, con su trabajo. El hombre puede hacer eso más fácil y le abandona a la mujer, ¿no es cierto? Pero no te puedo contestar exactamente a qué se debe. Pero se debe en muchas profesiones, ¿no es cierto? ¿Quién iba a pensar que en el hospital naval, desde que yo entré, una muy machista,
hubo 3 o 4 excelentes jefes residentes mujeres. Y eso es un gran cambio también, ¿no? Muy bien. Bueno, eso es muy bueno. Muy buena pregunta para que todos pensaran, ¿eh? Gracias, Vicente. Bueno, antes de pasarle a Javier para... Quiero ser el vocero. Me voy a tomar el atrevimiento de ser el vocero de muchos de los que están conectados en este momento y resumirlo en una palabra. Gracias, Vicente. Yo creo que desde aquel que ha tenido un simple contacto con usted en alguna circunstancia, a los que hemos sido un poco más afortunados y haber convivido muchos otros momentos, nunca dejamos de aprender algo, nunca dejamos de abrir nuestra mente a algún consejo, alguna situación que nos ha planteado. Entonces, Alberto, gracias por esta situación y repetirle, doctor Vicente Gutiérrez, gracias en nombre de muchísimos, muchísimos cirujanos, no solamente de la Argentina, sino también de fuera de nuestras fronteras. Gracias, doctor Ferreres. Gracias, Pablo. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Creo que es más que gráfico las palabras de Pablo Fernández Martí, expresidente de la Academia. Y yo voy a cerrar, antes de pasarle la posta a Javier, creo que Vicente, como todos lo conocemos, es el epítome de lo que representa ser un caballero, no solo en el ámbito de la cirugía, sino en el de la vida misma. Los ingleses no hablan de profesores ni de doctores, hablan de mister. Y Vicente realmente es un mister cabal. Gracias por la amistad, gracias por ser una guía y haber sido mi mentor. Y le paso la posta a Javier para que cierre esta primera charla de café. Creo que tuvimos un invitado más que de lujo y creo que nos ha puesto una vara más que alta para las próximas reuniones de la Comisión de Cirujanos Jóvenes del capítulo. Y muchas gracias a todos los que han participado del otro lado de la pantalla y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté las palabras de Vicente. Gracias, Vicente. Muchas gracias, doctor Ferreres. Voy a terminar con 2 o 3 cosas. En primer lugar, voy a poner en el chat, si me permiten, el link para una encuesta que estamos realizando desde la Comisión de Cirujanos Jóvenes con respecto a la parte laboral del cirujano en el siglo XXI. En segundo lugar, me queda un concepto para los cirujanos jóvenes para que entendamos un mensaje sobre la rapidez y la adecuada y criteriosa respuesta del doctor Vicente Gutiérrez en cada una de las preguntas que le realizamos sin ningún tipo de preparación previa. Y la amplia generosidad para compartir toda la experiencia que él tiene. Yo siempre digo que uno tiene que tratar de llevarse algo de las charlas, y lo que yo me llevo esta noche es que tengo la esperanza profunda de que el doctor Gutiérrez viva hasta los 150 años para que me acompañe en toda mi carrera de cirujano. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, Javier. Bueno. Buenas noches. Yo me despido también de ustedes todos. Yo creo que ya ha de ser la última de estas charlas de la vida, pero fue un enorme placer y quedan cualquiera que quiera acercarse. Tenemos muchas para tomar café juntos y discutir de la vida. Así que fue emocionante placer estar con todos ustedes al mismo tiempo. Gracias, Javier. Gracias. Gracias, Vicente. Alberto. Cuídense mucho y que Dios los bendiga.